Muy buenos días a todos, les habla el maestro Fede Marco Zapato. Hoy día vamos a analizar una partida que se jugó en este torneo por invitación que está realizando Magnus Carlsen, digamos, con Nakamura, Lireza Firuza, Bachel Legrib, Lindiren, ¿cierto? Anish Giri. Bueno, vamos a hacer una partida que jugó Lindiren con Bachel Legrib en el torneo por invitación, ¿cierto? Que está realizando Magnus Carlsen y que estamos todos muy atentos. Es una partida realmente breve y vamos a ver los ribetes que tuvo esta partida. Bueno, parte el Indiren con D4, Bachiller juega D5, simétrico, C4 y C6, planteando la defensa eslava, digamos, de la posición. Acá existen múltiples posibilidades, caballo F3, por ejemplo, podemos tomar también, pero en este caso, el jugador de las piezas blancas, Lindiren, juega caballo F3. Llega juegan caballo F6, desarrollando su pieza rápidamente, y caballo C3. Bueno, en esta posición existen varias continuaciones. Podríamos continuar con E6, ¿cierto? Es la continuación más conocida. También podríamos incluso tomar acá en C4, sería otra continuación. Pero en este caso, Bachier debe haber tenido algo preparado y juega alfil F5. Ciertamente esta jugada no me parece tan afortunada de alguna manera, porque recordemos que debilita el peón de B7. El peón de B7 ya queda suelto y de alguna forma el blanco tiene posibilidades de venir a atacarlo rápidamente con su dama. Eso es lo que ocurre en la partida. C por D5 toma el gran maestro chino, caballo por D5 a Cherlegrip y dama B3. Ahora viene el cuestionamiento sobre el peón de B7 ante la ausencia, digamos, del alfil. Dama B6 juega Bacher-Legrip, caballo por D5 y E por D5. Y estamos en una posición ya en la movida 7 que es teórica, sí es cierto, es conocida. Por supuesto las blancas van por la captura del peón, dicen, bueno, un peón que me están regalando, yo me lo como mientras no me pase nada. Dama por D5 y E6, ¿cierto? Y E6, tocando la dama tiene que moverse a algún lugar, ya no puede capturar el alfil porque está defendido. Y la idea de las negras, por supuesto, es apurar el desarrollo de sus piezas. En este caso, el maestro chino juega dama b3 y en esta situación el gran maestro francés Bachar-Legrip juega caballo c6. Caballo c6, la idea por supuesto que tenía, su sentido era instalar en caballo en b4 y presionar acá en la casilla c2. Por supuesto, la preparación del gran maestro chino es muy buena en todas las aperturas y juega e3. E3, tras lo cual espera desarrollar su alfil rápidamente para poder proceder al enroque, la protección del rey detrás de los peones. En este caso, Bacher se lanza sobre un ataque mortal, digamos, al cuello de Lindiren, y no sabemos muy bien si esto lo tenía muy preparado o no, o si se le escapó algo en su preparación, pero Lindiren contesta rápidamente dama 4, jaque, atacando directamente al rey. Ahora, devolver el caballo no tendría ningún sentido, ¿cierto? Veamos las continuaciones que existen. En este caso, el gran maestro Bachier comete un grave error en esta posición y juega rey de 8. Me imagino que esto era lo que tenía preparado Bacher Legrave en estas partidas que son de alguna manera rápidas, ¿cierto? Estamos en la última partida que decidía el duelo, ¿cierto? El match, digamos, en esta posición. Rey de 8 es la que conduce justamente rápidamente a la derrota. Veamos qué pasa. Si en vez de rey de 8, rey de 7 pudo ser una posibilidad que sin embargo eh, no limita que las blancas tengan una clarísima ventaja. Acá las blancas podrían haber continuado con caballo 5 y la amenaza es instalar la dama acá en D7, seguido de dama por F7. Y ese rey empieza a caminar por la cuerda floja del flanco de rey y termina siendo mateado, digámoslo así. Bueno, tras caballo 5, veamos continuaciones, por ejemplo, caballo C2, y aquí viene el kit de la posición. ¿Qué jugarían las blancas acá en este cuento? Tienen dos posibilidades, rey D1 y rey E2. ¿Qué pasa si rey E2? Por ejemplo, rey E2, lo más probable y lo más sano para esta posición sería que el negro jugara dama A6 jaque, por tanto el blanco se vería obligado a capturar dama por dama y B por A6 atacaría la torre. Es cierto, las blancas tienen un G4, el file 4, F3, ¿cierto? Tocando el alfil para tratar de dejar a este caballo encerrado, pero sea como sea en esta posición, las negras están de alguna manera mejor que en la partida, lo que lograron en la partida, F6 por ejemplo, peón por.
Las blancas sacarían su alfil, el rey retrocedería, y las blancas deberían sacar su torre de A1, y el caballo capturaría en D4 y sería otra partida. Muy cierto, otra partida en esta posición. Rey E7, por ejemplo, nuevamente caballo E5. Y caballo E5, caballo C2. Caballo C2, perdón, dijimos en esta posición. Por tanto, en esta posición, rey D1 sería la jugada más correcta. Dama C7. ¿Qué pasa en esta posición nuevamente? No puede comer la torre debido a que la dama, si captura la torre en esta situación, tendría dama D7. Y el rey F6, dama por F7 jaque. Y el rey empieza a pasear, ¿cierto? Y tenemos este 4 tremendo, ¿cierto? Que termina con la posición de las negras tras eh, un mate bastante hermoso de peón. Por tanto, volvamos a la posición que nosotros dijimos. Rey de 1 no podría capturar entonces la torre y el rey de 1 podría jugar entonces dama C7, haciendo una jugada preventiva de la instalación de la dama en D7 y a G4, alfil E4, tocando la torre, F3 y caballo por A1. Tras esto, el blanco, por supuesto, tiene las ventajas, pero las negras tienen posibilidades de jugar F6 todavía, caballo F3, torre C8 atacando el alfil, y alfil D2, dama C2, dama por dama, y sí, caballo por C2, alfil D3, el caballo no tiene regreso, tendría que haber caballo 1, por ejemplo, y alfil C3, y por supuesto la torre lo capturaría. Y en este orden de cosas, por ejemplo, podría tomar de torre, y tras tomar de torre, puedo jugar alfil D3 seguido de caballo D2 en esta posición, y el alfil a D3. En esta situación, por increíble que parezca, el gran maestro francés Bachar-Legris, uno de los jugadores más fuertes en este tipo de lides rápidas, digamos, juega rey de 8. Un grave error. Y en esta posición, el gran maestro chino juega alfil de 2. Justamente, si saca el caballo, la clavada de alfil en A5 va a ser realmente fuerte. En esta posición, el negro jugó caballo C2, jaque, y le vino todo encima rápidamente abandonando. Veamos a ver cómo termina la posición. Y veamos si tenía algo más. Quizás caballo C2 no sea la mejor, pero ¿qué otra continuación? Torre C8 quizás. Torre C8, ¿cuál es la idea? Instalarse nuevamente en una casilla como C2 quizás, y de alguna manera impedir que esa clavada en A5 sea demasiado fuerte. Tras esta jugada, el blanco podría seguir presionando con caballo 5 al peón de F7, dada la mala situación del rey en D8 y por supuesto la expuesta posición de la torre. Tras torre C7, que parece forzada, torre C1, y recordemos el principio, eliminar la pieza más activa de mi rival, y yo estoy en el ataque al punto F7 y a la vez al caballo de B4. Tras torre por C1, alfil por C1, seguiría la presión por supuesto en F7, dama C7 y alfil D2. Tras esta jugada, las negras simplemente quedarían con un peón de menos y la partida terminaría, por supuesto, en un final muy, muy perdido. En este caso, tras alfil D2, como dijimos, Bacher juega caballo C2, lo que no esperaba que el gran maestro chino, en vez de irse a la casilla de D1, donde hubiese tenido problemas tras caballo por, ya no existe la clavada porque viene el fabuloso alfil C2, un contragolpe, atacando la dama, ¿cierto? Atacando el rey, un ataque doble del alfil para ambos sectores. Y si dama por alfil, dama por alfil A5. Y por supuesto que la posición de las negras sería preferible. Sin embargo, el gran maestro Bacher-Legrip, al parecer dentro de sus análisis, obvió una jugada. ¿Qué es lo que obvió, parece? Tras caballo C2, simplemente rey E2, y ahora existe la amenaza, por supuesto, de alfil A5, clavando la dama con el rey. En esta posición, el maestro Bachier ya no tiene muchas salidas, quizás podría haber cambiado las damas con un jaque, dama por dama, peón por dama, y tras, digamos, torre C1, caballo B4, caballo E5, tocando acá en F7, ¿cierto? Obligaría al rey a E8 y tras rey F3 amenazando G4, el caballo tiende a estar en una mala posición. Por supuesto, las blancas tendrían un peoncito, ¿cierto? Sano de más y un final muy, muy ganado. Tras rey E2, entonces siguió con quizás lo estudiado, dama B2, yo creo que no hubiera estado tan feliz en esta posición, creo que ya sabía que estaba perdido tras dama por B2 y viene caballo E5. Caballo E5, fuertísima jugada,
amenaza un mate, ¿cierto? Realmente fuerte en D7, casi insacable en esta posición. Por ejemplo, rey, si rey E8 empieza a arrancar el rey, viene un mate bastante rápido, jaque y mate en el fondo, ¿cierto? El rey no puede escapar a ningún lugar. Entonces vemos que prácticamente forzado en la jugada que hace el gran maestro tras caballo E5, B5 juega Bachiller Legrif, dama A5, rey E8 y la jugada que viene ahora es simplemente brutal y simple. Dama C7 y amenazo jaque mate en D7. Tras esa jugada, movida 16, Bachiller Legrif abandona. Debe ser una de las partidas más cortas que se ha sucedido por Bachiller Legrif, sobre todo en partidas rápidas, donde las negras no tienen cómo defenderse. No puede defender el mate en esta casilla, digámoslo, porque, por ejemplo, torre de 8 viene dama por F7, jaque mate, y bueno, alfil G4, tratando de hacer algo, ¿cierto?, por la vida, puedo jugar F3 y a la siguiente sigo con las mismas amenazas. Entonces nos damos cuenta que los grandes maestros también cometen grandes errores, no estamos exentos de cometerlos, así que bueno, eh, sigamos viendo y disfrutando de las partidas de este torneo por invitación que realizó Magnus Carlsen y nos damos cuenta, por supuesto, de la fuerza que tienen estos jugadores, por una parte, de la forma que ejecutan el más mínimo error del adversario. Y si te gustó el video, dale like, suscríbete y ve las demás partidas que transmitimos en ajedrez integral. Muchas gracias y espero que estén todos muy bien.